Bien, buenos días, señor rector de la universidad, señor decano, Rafael, amigo y colega de tantos trabajos en estos últimos 20 años, autoridades de la facultad, profesores amigos, a todos, estudiantes en particular. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a dar esta conferencia y participar del inicio del año académico y de esta comunidad académica que, por lo que he escuchado, y en ello además lo felicito, tiene una vitalidad envidiable, digamos. Así que mis grandes felicitaciones por ello. Yo quisiera en esta ocasión, y dado el carácter estrictamente académico y de lección que tiene este acto, poder compartir con ustedes lo que constituye también preocupaciones de trabajo, preocupaciones intelectuales, preocupaciones centrales de los últimos años en mi propio trabajo de investigación, que creo que apuntan además a problemas importantes de nuestra realidad latinoamericana. Ustedes saben, y esto por ahí se lo cuento a los más jóvenes, que cuando se produce este fenómeno del inicio de una nueva etapa de la democracia en América Latina, hace unos 25 años, aparece una novedad que con distintos lenguajes se va expresando en cada uno de los países, y es la convicción de que la nueva democracia que comenzábamos a fundar en América Latina después de las décadas de dictadura, de gobiernos fraudulentos, de guerras civiles según los países, necesitaba una justicia muy diferente de la que teníamos, de la que arrastrábamos históricamente, de la que había tenido grandes complicidades y compromisos con las grandes violaciones de derechos humanos. Es decir, este proceso nuevo de la democracia arranca con esto que llamábamos la cuestión judicial inserta dentro de él. Parecía un problema muy concreto que teníamos que construir un nuevo modelo de poder judicial, de administración de justicia para las nuevas democracias. Esto desencadenó muchísimas actividades que han tenido mayor o menor éxito. Chile ha tenido una experiencia muy rica, como ustedes saben, en esta tarea, pero ello significaba algunas cosas muy concretas. Entre ellas, la cuestión, el problema que teníamos que resolver era que necesitaba esta nueva democracia mejores y más complejos instrumentos para enfrentar el problema de la criminalidad. No solo teníamos grandes problemas de legitimidad y de ahí la aparición de la oralidad, de los derechos del imputado, de las defensas públicas, grandes avances que se han dado en ese campo, sino que además teníamos un problema y era que nuestras nacientes democracias tenían que aprender a enfrentar el problema de la criminalidad con instrumentos democráticos y instrumentos válidos según el Estado de Derecho. Y esto, a lo largo de estos últimos 20 o 25 años, se ha demostrado que no es una tarea fácil. Yo entiendo que todavía no hemos logrado un paso definitorio, un cambio de paradigma claro en este sentido. Todavía las tentaciones de enfrentar el problema de la criminalidad con instrumentos autoritarios, con arquetipos autoritarios, revestidos ahora de un pequeño barniz democrático, sigue siendo muy grande en nuestros países. Es decir, que aquí tenemos un problema teórico, pero que tiene que ver con un problema práctico muy fundamental en los procesos de democratización de nuestras sociedades. Porque cuando hablamos de tener nuevos y mejores instrumentos para enfrentar el problema de la criminalidad, significa nada más y nada menos que tener mayores capacidades para enfrentar el problema de la violencia en la sociedad y mayores y mejores capacidades para tener eficacia y ser atinados y ser muy cuidadosos en la respuesta violenta del Estado frente a esa criminalidad. De un modo, en un extremo o en el otro, estamos hablando de la violencia instalada en la sociedad, porque la violencia de la sociedad es la sumatoria de la violencia que desarrollan los propios procesos sociales, más la violencia que usa el Estado para resolver
o enfrentar esos problemas. Y el problema de la violencia y de la relación entre violencia y democracia es uno de los grandes temas de nuestra época. En el transcurso de estos 20 años, la cuestión se ha vuelto más compleja. Más compleja porque han aparecido nuevos fenómenos de criminalidad. Ha emergido este gran problema, que es una suerte que tenga esta emergencia, que es el problema de la violencia de género, la violencia en las mujeres, uno de los grandes desafíos de nuestra democracia, porque como dice un autor, recién ahora, por primera vez después de miles de años, hemos llegado al núcleo duro de la esclavitud en la humanidad. Porque todas las formas de esclavitud son el desarrollo de la primera esclavitud, que fue la esclavitud sobre la mujer. Los pueblos primero esclavizamos a las mujeres y después empezamos a extender esta esclavitud hacia los que perdían la guerra, hacia los que considerábamos más débiles, pero en un pensamiento que a mí me ha parecido siempre perturbador, le he escuchado decir a estos autores, recién ahora, después de miles de años, hemos llegado al núcleo, al cogollo del problema de la esclavitud en nuestras sociedades. Y esto, imagínense si no es un enorme desafío para las herramientas que podamos desarrollar para enfrentar el problema de la violencia social. Tendremos muchos desafíos en un modelo de democracia inclusiva, pero en todos ellos, en cualquiera de las perspectivas que tengamos acerca de cómo desarrollar la sociedad, todos podemos estar contestes de que resolver o mantener acotado el problema de la violencia social es, en cualquier circunstancia, una de las grandes tareas. Y sin duda, en no poder desarrollar con claridad las nuevas herramientas para enfrentar la criminalidad, concurren diversos aspectos. Yo no voy a hacer aquí un reduccionismo intelectual, pero lo que sí me interesa compartir, porque lo que hemos ido descubriendo en estos años, que existen ciertos problemas conceptuales que hacen que el aparato conceptual que nosotros desarrollamos para poder enfrentar estos problemas tiene grandes deficiencias de arrastre que necesitamos revertir. Es decir, estamos atrapados en ciertos paradigmas culturales, ciertos paradigmas intelectuales, que necesitan una revisión mucho más crítica de lo que nosotros normalmente pensamos. Y esto tiene que ver con la idea misma de la política criminal y la idea de las disciplinas que nosotros utilizamos para desarrollar esa política criminal. Fíjense ustedes que no deja de ser llamativo el avance desmesurado que tienen las visiones demagógicas, las visiones meramente moralistas, las visiones de corto plazo, las agendas cortas, las reformas parciales. Tenemos un problema estructural de fondo, pero seguimos atrapados en respuestas inmediatistas que no nos dan ningún rumbo hacia dónde vamos. Y vuelvo a insistir, hay muchas causas de ello, pero una, y esto nos interpela especialmente como académicos, como miembros de una comunidad académica, existe también un problema en el aparato conceptual que luego tiene que ver con el modo como diseñamos instrumentos, cómo debatimos alrededor de esos instrumentos, cómo fijamos objetivos. Y para resolver ese problema conceptual tenemos que darle una mayor especificidad a la política criminal y volver a criticar su concepto. Nosotros solemos tener una visión unidimensional de los saberes que se dedican al derecho penal. ¿A qué le llamo una visión unidimensional? Bueno, a los dos grandes vicios que tenemos en el análisis de estos problemas, que giran alrededor de un conceptualismo de base normativista, que puede llegar a las exageraciones parecidas a las que tuvo la escolástica tardía en los siglos XVII y XVIII, con clasificaciones y discusiones sobre opiniones profesorales, pero que en última instancia al poco tiempo uno queda enredado en un laberinto que ya no sabe qué problema tiene que resolver, y no deja de ser llamativo que los grandes manuales de la casuística de la teología moral del siglo XVIII son lo más parecido a un libro de derecho penal moderno hoy día. Y esto
es uno de los vicios unidimensionales que tenemos, porque tratamos de ver el problema de las herramientas que debemos construir para la política criminal desde una visión normativista, luego basada y desarrollada en interpretaciones no siempre finas, pero no siempre de base teórica consistente, que nos llevan a un casuismo y a un detalle que nos hace perder de vista el problema. Este tipo de normativismo, fundado en un positivismo muy simplón en el fondo, es la primera visión que tenemos que superar. Pero vamos a encontrarnos con un gran aparato conceptual alrededor de la dogmática penal enseñándonos esto. Y además con mucho prestigio académico, pero insisto, también la escolástica tardía tenía este prestigio académico hasta que aparecieron gente que dijeron basta, atrás de todas esas clasificaciones no hay nada y tenemos que romper el mito de que todo lo oscuro es profundo, porque no es así. Por el otro lado, nos vamos a encontrar con otro reduccionismo, que es lo que llamamos el análisis secuencial. Entonces, vemos, y acá el derecho procesal penal tiene su parte de responsabilidad, entonces lo que vamos a estudiar, y a veces hasta al hartazgo y con otra escolástica, es la secuencia, los trámites, los defectos de los actos formales, descubrir nulidades, descubrir incompetencias, saber hacia dónde van las cosas. Esto se ha modernizado y ahora lo enseñamos por etapas, pero sigue siendo el análisis de la secuencia, del trámite, del desarrollo. Y esto también es una visión unidimensional donde nunca entendemos qué es lo que se está jugando en el sistema penal. Estas dos visiones, que son visiones fuertemente instaladas en la academia y ambas con gran prestigio en la academia, alumnos, por favor, ya están advertidos. Así que de ustedes depende el pensamiento crítico también. Estas dos visiones nos llevan a no entender el juego que se juega en la justicia penal. Muchos de ustedes, todos hemos pasado como estudiantes una época de enamoramiento del abogado penal, del litigio penal, porque tiene esta adrenalina que no tienen por ahí otras profesiones, aunque toda la abogacía es hermosa. Pero el juego que se juega en la justicia penal no se puede entender con este conceptualismo del cual ya se quejaba Jhering hace 150 años, o con este análisis secuencial que nutre un saber forense antiguo o moderno, como dan en los países que ya han modernizado sus sistemas, pero que tampoco nos permite entender. Por ello, hay que tener un análisis funcional de estos problemas, es decir, siempre tener claro a qué problema nos tenemos que enfrentar. Y cuando vemos y hacemos este análisis funcional, nos vamos a dar cuenta claramente que vamos a tener los problemas que llamamos de eficacia, es decir, los problemas de cómo controlar la criminalidad, qué hacer con ella, y vamos a tener los problemas de garantía. Y estos dos, los problemas de garantía vinculados a los límites que tenemos para ejercer la violencia del Estado, que es básicamente la cárcel, y que estas dos necesidades sociales, estas dos funciones, no son armónicas, están en choque permanentemente. Y el juego de la justicia penal, que tan claramente lo ponen la nueva pedagogía de la litigación, que no es solamente unos cursos que hacemos para entrenar abogados, sino que es un nuevo paradigma educativo para la enseñanza del derecho penal, y ojalá que avance hacia otras ramas del derecho. Claramente el paradigma de litigación en la educación nos pone en frente del juego que se juega en la justicia penal. Ahora bien, así como tenemos un desarrollo muy importante acerca del sistema de garantías, ha venido Ferraioli y nos ha permitido avanzar en su conceptualización, tenemos la jurisprudencia de los bloques de constitucionalidad, de los grandes cortes de derechos humanos, de los propios tribunales constitucionales, de las propias Cortes Supremas, que nos van dando los grandes materiales para el desarrollo del sistema de garantía. Poco tenemos para el desarrollo y el estudio de cómo ser eficaces. Inclusive hay autores, en esto, más allá del reconocimiento de su valía, uno critica a Zaffaroni, porque Zaffaroni en el fondo piensa que los problemas de eficacia de la política criminal no es un problema necesario de la democracia, es decir, como que la política criminal siempre tiene una tendencia
fascista inmersa, tiene un problema de Estado policial encubierto, que puede mostrar claramente el funcionamiento real, en eso no hay que subestimarlo. Pero como política pública, la política criminal tiene que ser pensada y desarrollada en los términos de una sociedad democrática, que todas ellas tienen algún nivel de política criminal. Ven ustedes que estas cosas que les estoy diciendo parecen evidentes, pero luego en la práctica no surgen como evidentes. Fíjense que esto que llamamos eficacia, lo que quiero conseguir en la justicia penal para controlar la criminalidad, se funda en lo que llamamos política criminal. Pero cuando ustedes buscan la literatura sobre política criminal, se van a encontrar que la gran mayoría de los teóricos les llama política criminal a otra cosa, a la política valorativa sobre el sistema normativo. Le llama política criminal al deber ser del derecho penal y otra vez nos mete en la confusión conceptual, porque política criminal pareciera el momento en el cual el autor de la dogmática penal se da permiso para criticar las normas y decir cómo deberían ser. Eso no es la política criminal. La política criminal es una política pública, concreta del Estado, de un Estado democrático, que organiza los instrumentos violentos que tiene. Instrumentos violentos que son además cuantificables. Uno podría venir en la Argentina o en Chile y puede cuantificar de un modo preciso cuántas plazas carcelarias tiene, cuántos fiscales penales tiene, cuántos policías dedicados a la persecución penal tiene. Es decir, es una política pública, primero que no es una política pública menor en términos de asignación presupuestarias, y además muy identificable en términos de su volumen y de qué tenemos que realizarnos. La política criminal, entonces, es la política pública que organiza esos instrumentos violentos del Estado. Pero a la hora de organizar esta política pública, nos encontramos que ahí tenemos otra vez ideas poco claras. Porque la criminología, alguien dirá, bueno, pero la criminología es la que me da la base para desarrollar esta política criminal, pero de hace mucho tiempo, si bien la criminología nace con un paradigma tecnológico, nace como la disciplina que trata de orientar a la política criminal a finales del siglo XIX, los errores que cometió el positivismo, lo que se llama la crisis del paradigma etiológico, hicieron que la criminología abandonara su carácter prescriptivo y se refugiara más que nada en la sociología del sistema penal, en contarnos con instrumentos precisos qué es lo que sucede en el sistema penal y en la crítica al sistema penal. Pero en términos generales, acá está Franz, que después si no me corregirá tomando el café, en términos generales, la criminología no es prescriptiva. Dejó de ser prescriptiva en América Latina. No me va a decir con claridad qué tengo que hacer para que disminuyan los robos de vehículos o disminuya el narcotráfico. No voy a encontrar en la mayoría de la literatura criminológica eso. Y la pregunta es entonces, si tenemos ministros, fiscales, autoridades públicas que quieren desarrollar esta política criminal y tienen a su cargo estos instrumentos, ¿a dónde van a buscar el saber que necesitan para hacerlo? Nosotros siempre decimos que la desesperación de los buenos ministros, no de los malos ministros, la desesperación de los buenos ministros es que siempre tienen de asesor un abogado, un policía y un criminólogo. Obviamente el abogado le dice, hay que hacer más leyes. El policía que le dice, necesito más patrulleros. Y el criminólogo le dice, necesito, no sé, 2 millones para hacer dentro de 5 años una investigación y ahí te voy a decir qué hay que hacer. Con lo cual, el pobre ministro que sabe que le tiene 6 meses y en 6 meses no atina algo, posiblemente se acabe su ministerio, ¿qué termina haciendo? Y bueno, unos mix donde toma un poquito del abogado, un poquito del criminólogo, pero todo esto no tiene ningún control. ¿Nos podemos permitir en América Latina, en nuestras sociedades débiles, con este problema de la violencia, desarrollar una política pública de este nivel sin tener el control, la orientación de un saber concreto que pueda acompañarla? Eso es necedad. Pero es una necesidad que tiene razones históricas, porque no nos engañemos.
las maquinarias que llevan adelante la política criminal son maquinarias construidas hace mucho tiempo, dejemos la Inquisición más vieja, pero en los últimos 200 años, para meter a los pobres en la cárcel. Y si hay algo que a todos los que hemos trabajado en la reforma de la justicia penal todavía nos duele y tenemos el compromiso de nunca dejar de decírnoslo ante el espejo, es que a pesar de los sistemas acusatorios, a pesar de lo que hemos modernizado, a pesar de la emergencia del Ministerio Público, a pesar de todos los logros que creo que hemos alcanzado, no hemos podido revertir el hecho de que en las cárceles están mayoritariamente la gente pobre. Y salvo que alguien me demuestre que solo los pobres cometen delito en nuestros países, esto sigue siendo una injusticia que clama al cielo. Ahora bien, y encima además, el deterioro de las condiciones carcelarias hace que ese encarcelamiento se vuelva ya una de las grandes violaciones a los derechos humanos de nuestra región, como ha dicho acá la compañera del Centro de Estudiantes. Es decir, que evidentemente tenemos una maquinaria construida durante siglos que todavía recién estamos empezando a desmontarla y a desarmarla. Y en ese sentido no nos podemos dar el lujo de que cuando alguien tiene que diseñar una política pública le contestemos con asesoramientos fundados en un conceptualismo abstruso, asesoramiento fundado en parchar las cosas que ya se vienen haciendo hace décadas o siglos, o indeterminaciones acerca de qué es lo que se debe hacer. Por supuesto estoy exagerando, esto ya está en cambio, ya hay islas donde esto no se ocurre, pero en términos generales, creo yo, sigo creyendo en esta descripción. Para superar esta vacancia conceptual que hay, estamos desarrollando hace algunos años esto que llamamos análisis político-criminal. El análisis político-criminal no es que lo vamos a presentar como una nueva disciplina al estilo de cuando éramos estudiantes nos torturaban con la autonomía del derecho minero, la autonomía del derecho agrario, la autonomía del derecho... No, eso no tiene mayor sentido. Cuando decimos necesitamos construir una disciplina, significa que tenemos que darle método a saberes que están dispersos de tal manera que no hagamos una interdisciplina carente de orientación, es decir, que no corramos todas las pelotas y juguemos mirando el suelo, sino que entendamos cómo darle método a trabajos que hay. Y eso es lo que busca el análisis político-criminal, con una orientación muy clara, que es proveer de conocimientos al diseño de la política criminal y entender cómo es el proceso gubernativo que se lleva adelante en la política criminal. Para poder construir esta disciplina, no tenemos que inventar gran cosa a los penalistas, sino que tenemos que cambiar la mirada. Tenemos que ir a mirar el gran desarrollo del análisis de políticas públicas que se ha dado en los últimos 50 años en el mundo desarrollado y en otros lugares, inclusive de nuestra región. Porque este problema se planteó a mediados del siglo XX o a finales, en la segunda mitad del siglo XX, es decir, después de la crisis del año 30, cuando aparece el New Deal norteamericano, cuando después va a aparecer o van a aparecer en Inglaterra las políticas keynesianas o va a aparecer el estado de bienestar, la dirigencia política se dio cuenta que este nuevo estado que se empezaba a gestar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, era un estado que se ocupaba de innumerable cantidad de actividades que eran impensadas para los teóricos, impensadas para los políticos de antaño. Un Estado que se tiene que hacer cargo de la salud pública, de la educación pública, de intervenir en la economía, de relaciones internacionales complejas, del medio ambiente, de la cultura, de la regulación de innumerable cantidad de cosas. Ese Estado, la dirigencia política no sabía cómo manejarlo. Y ahí nace lo que se va a llamar el giro de políticas públicas, es decir, fue esa misma dirigencia política que va a buscar a los teóricos de la política, y los teóricos de la política estaban ocupados en otros temas. Estaban ocupados en los problemas de los grandes temas, como se llama, de la teoría política,
los temas de formas de Estado, sistemas políticos, sistemas de partidos, representación, lo que entonces se va a llamar teoría política con mayúsculas, pero se conocía muy poco del proceso gubernativo, del proceso de hacer políticas públicas, y menos aún se sabía cómo insertar los conocimientos dentro de ese proceso de políticas públicas sin convertir a esas políticas públicas en un asunto de tecnócratas, sin que se abandone la base democrática que tiene que tener el desarrollo de toda política pública. Ese fue el gran desafío, y a partir de ahí nace la orientación del análisis de políticas públicas. Los fundadores de esta disciplina, Harold Laswell, David Lerner, Jeske Dror, Herbert Simon, Aaron Wildavsky, Mayone, bueno, son todos teóricos que hacen un giro de los estudios que vienen a decir y se lanzan a estudiar y a influir en las políticas públicas. Tenemos bibliotecas enteras sobre esto. En América Latina este conocimiento ingresa muy fuertemente en los años 60, en la época de las teorías del desarrollo, ya sea en las versiones de planificación completa por influencia soviética o en las otras formas de desarrollo más articuladas y más abiertas, al estilo cepaliano. Ingresa parte de esta literatura y las ciencias sociales se empiezan a preocupar de ese tema, pero esto queda hundido con las grandes crisis dictatoriales y derechos humanos de los 70-80. Va a reaparecer nuevamente con las miradas más neoliberales de reforma del Estado en los 90, hasta ahora, y ahí vamos a tener grandes autores latinoamericanos que se empiezan a ocupar de esto, Oxlack, Aguilar Villanueva de México, otros, pero lo que quiero señalar es que tenemos una enorme literatura disponible. Lo que pasa es que tenemos que esa literatura volcarla al análisis del diseño de política criminal y adaptarla a las circunstancias concretas del tipo de instrumento y del tipo de finalidades que tiene esa política criminal. Entonces, este es el desafío, y quiero invitarlo, ya que empieza este año académico, a que esta facultad, esta universidad, que es una de las pocas que tiene diplomados sobre política criminal y que está tan inserta en la pelea por la reforma de la justicia penal en toda América Latina, con sus redes de trabajo, asumamos entre todos un perfeccionamiento del análisis político-criminal para brindarle a la dirigencia política las herramientas técnicas por una mirada más profunda que nos permita salir de la demagogia y el cortoplacismo. El análisis ese es el problema más de fondo, esa es la tarea en la que venimos trabajando, consolidando este tipo de análisis que ya está teniendo impacto institucional. Chile, al igual que otros ministerios públicos de la región, el año pasado puso en marcha sus unidades de análisis del delito. La última reforma de la ley del Ministerio Público, ley de fortalecimiento del Ministerio Público, creo que se llama así, establece la obligación del fiscal general de hacer planeamiento de la persecución penal. Lo mismo ha pasado en la Procuración Federal Argentina, lo mismo están haciendo Bolivia, lo mismo están haciendo Dominicana, lo mismo, es decir, se ha tomado conciencia y empezamos a tener una apertura en las instituciones, en el Ministerio Público, falta todavía en los ministerios de seguridad, de gobierno, donde esté el área, pues tampoco está claro cuál es el área que diseña la política criminal en términos generales. Empezamos a tener una apertura institucional, con lo cual el diálogo de la construcción de un nuevo saber y un nuevo marco conceptual empieza a arrancar. Pero la desesperación de todos los que están construyendo estas unidades de análisis, estas unidades de planificación, es que no saben con claridad dónde y cómo encontrar los conocimientos para hacer esto. Y el desarrollo del análisis político-criminal, el desarrollo del análisis político-criminal tal como lo venimos sosteniendo, tiene impacto en algunas ideas muy básicas del conocimiento incluso de la criminalidad. Si nosotros estamos pensando el problema de la criminalidad en términos de conseguir eficacia, es decir, de reducir el problema o acabar el problema según
según la visión que tengamos, nos vamos a encontrar que el primer gran problema es la elección del área de intervención. ¿Por qué utilizo mis instrumentos violentos, que son limitados, como toda política pública, en esta área y no en otra? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo se toma la decisión de que voy a usar la cárcel aquí y no acá? ¿Cuáles son los elementos que me llevan a hacer esa decisión? Obviamente, cuando estamos mirando desde el conceptualismo, lo que tenemos que hacer es más o menos seguir las modas, y si los alemanes, los españoles pusieron delitos informáticos, más o menos una ley de delitos informáticos, pusieron otra ley de tal cosa, y vamos copiando más o menos el estado común de la legislación penal, o continuamos con la legislación penal de arrastre, o según los lobbies, digamos, de sectores interesados, vamos pidiéndole al Parlamento autorizaciones. Autorizaciones que además tienen una gran confusión, fíjense hasta qué punto que tenemos confusiones conceptuales. Que yo, leyendo el Código Penal, no descubro nada, descubro muy poco de la política criminal. El Código Penal es un conjunto de autorizaciones fundadas en el sistema de garantías. Por un largo proceso histórico, afortunadamente, si yo quiero usar mis instrumentos violentos en un área determinada de la vida social, desde Beccaria en adelante me han dicho, vaya al Parlamento y pida autorización. No puede hacerlo usted ejecutivo solo, tiene que ir a pedir autorización del Parlamento. Y el Parlamento me decide autorización para qué quiere y me va a establecer una autorización precisa, circunscripta, todo lo que estudiamos cuando estudiamos la teoría del tipo penal. Ahora bien, que el Parlamento me autorice, es lo mismo que me autorice emitir deuda o me autorice sacar un crédito. Nada dice si voy a emitir deuda, si voy a sacar un crédito o si voy a hacer política criminal. Simplemente me autorizaron. Después tengo que ir a otros lugares y decirle, pero vamos a hacer política criminal ya que estoy autorizado. Y ahí es donde entramos en una indeterminación, que obviamente, alimentada por un arquetipo mítico que hay acerca de que todo lo que esté autorizado significa que yo estoy obligado a perseguir, sin importarme la eficacia, porque de lo que se trata no es de acciones de política pública concretos, sino una especie de autorización para combatir el mal. Entonces el fiscal tiene que vestirse de caballero y salir a matar dragones. Y uno le dice, pero esto es todo muy tonto en términos de desarrollo de una sociedad democrática. Si a mí me autorizaron, después tengo que ir y puedo decirle, a ver, vamos a perseguir a los delitos informáticos, supongamos que fuera una necesidad. ¿Qué voy a poner? ¿Tantos fiscales, tantos policías, tantos investigadores? Esa es la política criminal. ¿Qué voy a hacer para asignar recursos para conseguir esas finalidades y por qué? ¿Y con qué intensidad y en qué región? Por eso todo queda diluido por arquetipos normativistas que no nos dejan ver ni desarrollar esto con claridad. Ahora bien, cuando quiero salirme de ese modelo simplista y que hace daño, me encuentro con tres problemas fundamentales que el análisis político-criminal me enseña. El primero, que no deja de ser todavía llamativo, es la dificultad que tenemos en nuestros países para construir información precisa sobre las conflictividades que van luego a convertirse por decisiones político-criminales en procesos de criminalización, en delitos o crímenes. Chile ha avanzado un poco más en este campo, pero todavía, en términos generales, en la región, en mi país es calamitoso, además con una asignación de recursos dispersos por todos lados, bien al estilo nuestro. Pero la carencia de información que hay sobre los fenómenos de conflictividad que van a apelar luego la respuesta violenta del Estado es muy grande. Hace unos años estábamos trabajando en Perú con el Ministerio de Interior de Perú, el de Policía, que maneja la policía, y las diferencias de conteo del homicidio entre la Fiscalía y la Policía era del 100%. Y estamos hablando de una tasa, un indicador que tiene sus problemas, pero es el que se usa inclusive para definir si es bueno ir a ese lugar y hacer turismo, digamos, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Está frivolizada en muchos casos, pero si vos ves que en tal país hay 100 homicidios, bueno, 100 no tiene ninguno, pero hay 70 homicidios cada 100.000 habitantes, y bueno, me voy a otra playa. Digamos,
Te digo que es un indicador que se ha frivolizado, pero que se usa. Bueno, ni siquiera se ponían entre el Ministerio Público y fiscalías, que tenían sus estructuras, para hacer un conteo adecuado de los muertos. Imagínense de otros fenómenos. Entonces, ¿se puede hacer una política criminal que maneja instrumentos tan complejos y peligrosos para la sociedad sin tener información precisa? ¿Por qué si vamos a buscar información sobre la siembra de cuál cosa, de cuál verdura, de cuál fruta, de cuál actividad económica, tenemos una enorme cantidad de información y respecto de los conflictos que pueden llamar al uso de la respuesta violenta del Estado no tenemos información? ¿Por qué es eso? Claro, otra vez el arrastre histórico. Ese es el primer problema. La construcción de los sistemas de información es un trabajo, además, técnico, súper complicado. Quienes han trabajado en los observatorios municipales, en los observatorios regionales, en los observatorios a nivel nacional, en la fusión de datos, en la normalización estadística. Pero esto urge. No podemos estar utilizando algo tan pesado como la energía nuclear a tontas y a locas. Segundo problema es en los modos de análisis de los fenómenos que están en la base de los fenómenos criminales mismos. Nosotros utilizamos una vieja categoría que es delitos comunes, delitos de cuello blanco, pero esa categoría no nos sirve. ¿Por qué? Porque no nos marcan las regularidades que están abajo de esos fenómenos que van a ser criminalidad. Si yo quiero tener algún tipo de efecto sobre las realidades sociales, tengo que entender cuáles son las regularidades que están en esa interacción, porque yo sobre la vida individual no voy a tener efectos. La moral puede tener efectos sobre la vida y las decisiones individuales, pero sobre la política pública tengo que tener conciencia de las regularidades y además los conflictos o la criminalidad, por ponerlo por ese nombre para facilitar la exposición, no es azarosa. Responde a patrones y a regularidades muy grandes. Nosotros venimos estudiando muy fuertemente lo que llamamos la estructura de los mercados criminales. ¿Por qué razón? Porque esto rompe el paradigma de comprensión básica que tenemos de la criminalidad, porque en el fondo creemos que el problema de la criminalidad es el de un niño que no pudo ir a la escuela y por no ir a la escuela se convirtió en malandra, o en una persona, al estilo Jean Valjean, que porque se hizo pobre tuvo que robar y ser malandro. Eso en los sectores progresistas sigue este arquetipo. Y es falso, porque en el fondo seguimos creyendo que los que cometen delitos son la gente pobre. Y es falso. Los grandes problemas de criminalidad y de criminalidad urbana están sustentados en estructuras de mercado. Aún la criminalidad económica. Ustedes acá en Chile que tienen una especial fascinación por las agendas de corto plazo y el delito callejero, son así como el centro de esta visión. Atrás de muchas de estas cosas, no digo de todas, pero atrás de muchas cosas hay mercados. A todos nos han robado el celular, a mí me lo robaron la semana pasada. Pero, ¿cuánto le pagarán al chico que me lo robó? 100 pesos, nada. Las acciones que se hacen para desarticular el mercado de robo de celulares son nimias. Nosotros hemos, desde la Procuración Federal, llamado a las empresas y las empresas dijeron, no. Nuestro modelo de negocios es que los celulares sean cada vez más multifuncionales, que los celulares sean cada vez más abiertos e intercambiables y la gente esté todo el día con el celular abrazándolo. Con lo cual todos, y además que sea cada vez más caro, que todos andamos con $500 por la calle, millones, y después pretendemos que no nos roben nada. Ahora, después que tenemos fiscales, policías, dando vueltas, cargando, y cuando uno dice, bueno, pero hagamos algo, pongamos un seguro obligatorio, de tal manera que vos compraste un celular y por los 10 años la empresa te lo provee, pongamos una tecnología que el celular no se pueda vender cuando está robado en 2 minutos. No, nuestro modelo de negocios va para otro lado. ¿Qué tiene que ver eso con la pobreza? ¿Qué tiene que ver con la pobreza? El mercado de robo de vehículos. ¿Ustedes creen que los chicos que roban vehículos, o los medianos, los jóvenes, manejan el mercado de robos? El otro día estábamos trabajando en Mar del Plata, una ciudad nuestra, 2.500 autos por año, un mercado de 100.000 autopartes, porque se desguazaban. El problema del delito es negocio, plata, no es pobreza.
Obviamente estos mercados tienen capacidad de reclutar a la gente pobre, claro, pero eso los acerca más a ser víctimas que a cometer delitos, digamos. Mercado de drogas, ¿qué tiene que ver el mercado de drogas? Claro que voy a reclutar soldaditos. Claro que voy a reclutar soldaditos, pero ¿creen que manejan el mercado estas personas? Ahora, seguimos atrapados en acciones que llevan muchos recursos sobre paradigmas antiguos e ineficaces. Y por eso esta sensación de que esto no tiene fin, que no podemos resolverlo nunca. Y salgamos de la estructura de mercados, que estamos estudiando, que tenemos detectado como 20, 25 mercados, de mercados chiquitos a mercados grandes, que regulan buena parte de la criminalidad urbana. Tenés otros patrones. Los patrones de violencia de género, los patrones de violencia entre jóvenes. Si no tenemos conocimiento de los patrones que fundan la dinámica de esas conflictividades, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Es decir, después el derecho penal, la dogmática penal, pretende construir toda una teoría fundada en la prevención general que se entiende de la dinámica a la cual tiene que dialogar, respecto a la cual tiene que dialogar supuestamente ese ejemplo que es la sentencia. Es ridículo todas estas cosas. Yo me enojo con estas cosas porque son presentadas muchas veces o porque me he cansado de ir a congresos donde se habla de un modo solemne sobre cuestiones que tienen tan endeble base en la teoría social y que hacen tanto daño en el desarrollo de las políticas. Ojo que las academias podemos hacer mucho bien, pero también podemos hacer mucho daño. Y sobre todo cuando la academia se cierre a la visión sobre la sociedad, se cierra a el efecto de sus productos y se vuelve autosuficiente y autorregulativa, suele hacer daños. Ahí tenemos un problema, entonces, en la identificación del sector. El tercer nivel de problemas que tenemos es ¿por qué vamos a usar la violencia y no otro instrumento de regulación o de gestión de la conflictividad? Yo no estoy diciendo que no tengamos casos en los cuales tenemos que recurrir a la cárcel o a la violencia. Lo que digo es que hay un análisis muy complejo de por qué violencia y no responsabilidad civil, por qué violencia y no este otro remedio. Fíjense que cuando ustedes estudian teoría de la pena, se estudia de un modo impropio la teoría de la pena como si uno pudiera justificar la teoría de la pena en sí misma y no fuera la teoría de la pena. ¿Por qué pena en vez de responsabilidad civil? ¿Por qué pena en vez de reparación? ¿Por qué pena en vez de esto? Pero eso está ausente de la literatura de justificación de la pena. Otro gran error conceptual. Entonces, solo en el problema de la identificación del sector, que no es un problema único de la política criminal, porque cómo intervenir y cómo en el proceso educativo de los chicos, cómo intervenir en la salud, cómo intervenir en las relaciones, cómo intervenir en la economía, es todo lo que se plantea en la política pública, solo que acá no lo estamos estudiando. Hay un segundo nivel que a mí me parece determinante cuando hacemos análisis de políticas públicas, que es la fijación de los objetivos. Pareciera, y todavía estamos atrapados en un universo donde el objetivo de la política criminal es acabar con el mal. ¿Qué es lo que tiene que hacer un ministro cuando diseña un plan político criminal? Acabar con el delito. ¿Ustedes creen que en la política económica o en alguna otra de las políticas se aceptaría un objetivo de estas características? No, de ninguna manera. No estamos en un estadio de discusión y de ausencia de aparatos conceptuales en los cuales en la discusión pública no se puede hablar en serio de los objetivos de una política criminal o como política pública. Entonces, si viene un ministro mañana y dice, ciudadanos, voy a reducir el robo de vehículos en un 20% en 3 años, cómplice con el mercado porque deja el 80% libre. Por más que pueda demostrarme bajo todas las circunstancias de que no puede hacer otra cosa que reducir el 20%, y es un gran avance el 20%. En algunos otros delitos puede decir, miren, voy a bajar hasta acá, pero luego sabemos que las variables se ponen rígidas y no podemos bajar hasta dentro de 50 años de 3 homicidios cada 100.000 habitantes. No podemos. O el costo de bajar esto es imposible frente a estas cosas. ¿Por qué no podemos tener estas discusiones? ¿Por qué no podemos discutir muy fraccionadamente y claramente sobre los porcentajes de reducción de la criminalidad que vamos a tener? Ustedes me dirán, bueno, porque son temas muy sensibles, pero la economía lo logró, y a veces exageró mucho,
en los niveles de tolerabilidad. Los economistas, por lo menos en mi país, cuando tenemos el 5% de desempleo, festejan todos. Y uno le decía, pero mirá que son 500.000 personas que no pueden trabajar. Si esto no es un drama social, no sé qué es. Pero en cambio en el delito no se puede decir eso. No podemos discutir sobre tolerabilidad de las grandes interacciones urbanas, y esto hace que toda la política se vuelva ficcional. Y a veces esa política ficcional genera altísimos niveles de irresponsabilidad social, como pasa en el aborto. Todos podemos demostrar que la penalización del aborto no produce ningún efecto. Es más, el único efecto que produce la penalización del aborto, ahora estamos en Bolivia dando esta discusión, es volver irresponsable a la sociedad del gran drama que hay alrededor de la violencia sobre la mujer, la violencia sobre el niño, la violencia que hay en el mundo que llamamos aborto. Pero esto no se puede discutir. ¿Y esto por qué? Porque nos quedamos con políticas criminales ficcionales. Vamos a meter 20 años presos al que afecta el medio ambiente. Porque puede estudiar en 10 años, no hay nada. Absolutamente nada. Ninguna investigación en serio. Y esto puede pasar. Que cuando ocurre esto, ¿cuál es la respuesta que nos da el abogado asesor? No, hay que aumentar las penas. Ahora hay que ponerle 5 años más de pena. Pasan otros 10 años, tampoco ocurre nada. ¿Qué hay que hacer? No, hay que volverlo inescarcelable. No puede ser que sigamos pensando de esta manera. Y yo digo, la falta de un aparato conceptual más preciso es lo que permite que la tosquedad, que termina siendo crueldad hecha rutina, pueda enseñorearse de un campo tan complejo. La fijación de objetivos, ya sea objetivos de tolerabilidad, objetivos de reducción, objetivos de transformación. Otro día un amigo colombiano había tratado de dar la discusión diciendo que era imposible sacar a los chicos del Paco. ¿Acá le dicen Paco también? A la droga de cocaína de pasta base, de baja calidad. Crack, Paco, bueno. ¿Qué? Mata a un chico en 2 años. Él decía, no podemos. Nosotros tenemos la pretensión que un chiquito, un adolescente que está en el Paco, le hablamos y a los 15 días está tomando yogur dietético. Es ridículo, decía. ¿Por qué no le damos marihuana? ¿Por qué no hacemos una estación intermedia en la marihuana que es creíble? La marihuana no lo va a matar, nos da tiempo para hacer programas de largo plazo de adicción. Es una discusión muy seria, pero no la podemos hacer. Y en el medio se nos mueren, en la Argentina, miles de chicos por el Paco. No es chiste todo ese tipo de cosas. Entonces, el que abramos una discusión técnica clara sobre los objetivos de la política criminal es también un esfuerzo intelectual profundo. Un tercer nivel, y ya voy terminando, es el de lo que llamamos múltiple articulación, que también tiene que ver con algo que estudia las políticas públicas. Es decir, las herramientas que normalmente tenemos para enfrentar un problema de criminalidad o para criminalizarlo son herramientas preventivas, es decir, las que tratan de o evitar que un conflicto surja o alguna manifestación del conflicto surja, que son políticas más profundas pero de largo plazo, o políticas disuasivas que no tienen capacidad de ir hacia las manifestaciones pero lo contienen. Yo pongo un policía, no va a haber distribución de drogas en ese lugar, saco al policía y vuelve. Esa es la virtud del elemento disuasivo. El elemento disuasivo no me produce efectos de profundidad, pero sí me produce efectos inmediatos. Y luego los efectos, las herramientas reactivas. Te saco de la cancha, te saco del juego y te incauto todos los bienes. Por lo tanto, dejo sin financiamiento, sin gerenciamiento y sin dirección tal mercado. Pero estas son las 3 herramientas que tenemos en el diseño político criminal. Y en su prima hermana, que es la política de seguridad. Ahora, no hay caso en el cual estas puedan estar separadas. Lo que nosotros llamamos una respuesta integrada, no como antes hablaba respuesta integral, por ahí tenemos otro problema que es la integración de las medidas no de seguridad, las medidas sociales, con las medidas de prevención. Ese es un problema, pero lo que nosotros llamamos una respuesta integrada es la articulación de estos 3 tipos de medidas.
En mi país o en Centroamérica, donde ya uno encuentra mercados de drogas, por ejemplo, muy vinculados a la lugarización, a la territorialización, yo no puedo entrar solamente a hacer prevención, porque el mercado sigue funcionando con su enorme capacidad de adicción y expansión. No puedo hacer algo meramente disuasivo porque genera una violencia o me traslada el fenómeno a otro lado. Y lo meramente reactivo a veces se vuelve tan contraproducente como que desencadena una guerra en el barrio por ocupar la posición del otro. Si yo no intervengo con las tres herramientas de un modo articulado, ahora, para eso necesitamos un aparato conceptual que funde prácticas distintas. El otro día en un taller que estábamos con directores de escuelas decían, pero acá viene la policía y tiene la pretensión de que un chico que hace 1 año y medio que está vendiendo droga en una esquina, yo lo tengo que sentar en el aula y me tiene que pedir permiso para ir al baño. No y los maestros decían, pero no entienden nada. Está bien, vamos a recibirlo en la escuela, pero hagamos un plan que esté vinculado con esto, que alguien lo acompañe, que estas cosas. Bueno, estoy haciendo una enorme exageración, pero esto tiene que ver claramente con la tosquedad del desarrollo de nuestras políticas. En definitiva, y para terminar esta conferencia, lo que yo les estoy proponiendo es que asumamos entre todos un plan de desarrollo conceptual que tenga un diálogo más profundo con el desarrollo de las políticas criminal como política pública. Para eso necesitamos desarrollar una visión muy crítica acerca de los saberes tradicionales que vienen alimentando a la política criminal como política pública. No nos sirven. No nos sirve, no significa que el derecho penal no tenga que hacer grandes aportes en el desarrollo del sistema de garantías. Pero quien quiera volverse eficaz en la política criminal leyendo un libro de derecho penal o un libro de derecho procesal penal no va a ir a ninguna parte. Sí, vamos a tener ahí el gran saber del desarrollo del sistema de garantías que no podemos subestimar y jamás subestimaría, sino que es otra parte del problema de este juego de dos necesidades sociales que se van equilibrando permanentemente. Segundo, a partir de este programa de investigación crítica que se anime a poner en cuestión conocimientos que están muy consolidados, pero que hoy no nos sirven y están en evidencia que no nos sirven, a partir de allí comenzar un diálogo más profundo con el análisis de políticas públicas, porque el diseño de la política criminal va a ser un análisis, va a ser un diseño fundado en ese tipo de conocimientos y no tenemos que inventar nada. Tener ese aparato conceptual nos va a servir para el debate, para el control, para la transparencia, para los procesos de maduración de la vida social hacia políticas públicas más controladas. La política pública no es solo un problema de maduración de la dirigencia política, sino también es un proceso de maduración del diálogo entre la dirigencia política y las necesidades sociales. Y si hoy dejamos que ese diálogo quede atrapado casi exclusivamente en la lógica del mercado televisivo, lo único que estamos haciendo es alimentar permanentemente la demagogia punitiva, que es el modo como se realimenta y realimenta permanentemente la maquinaria de poner pobres en la cárcel, que no son los que dominan los fenómenos criminales. Como ven, queridos alumnos, colegas profesores, lo que quería era compartir esta necesidad de un programa de trabajo, de investigación, de desarrollo conceptual, que tiene, a mi juicio, lo más interesante que puede tener cualquier desarrollo conceptual, que es que nos enfrenta a un problema real, acuciante de la sociedad. Podemos tardar en construir una sociedad más justa, que es hacia donde debemos ir sin ningún tipo de claudicaciones, y ustedes como comunidad académica me ha quedado claro que lo tienen como un norte de su trabajo. Pero la impaciencia que tenemos que tener para evitar que ese tránsito se haga a través de formas violentas de vida social, a favor de formas violentas de discusión democrática, debe ser mucho mayor. La impaciencia que tenemos que tener para trabajar desde el Estado, desde la sociedad,
como comunidad académica para evitar que se instale la violencia, que destruye la democracia y destruye la vida comunitaria, que son dos caras de una moneda, me parece que son urgentes. Así que esa es la invitación que quería hacer en este inicio del año lectivo. Muchas gracias.